por este nuevo día que nos permite en su misericordia y bondad. Estamos ya en un nuevo año, ya el segundo día de este nuevo año, y se da cuenta, las bendiciones de Dios nos han alcanzado porque Él siempre quiere bendecirnos. Espero que usted se siga motivando a escuchar una palabra de Dios a su vida en esta iglesia por las casas. Queríamos nosotros tener ese privilegio de estar en sus hogares, y ya el pastor estuvo con ustedes el día de ayer, estuvo hablándoles de todas las bendiciones que podemos recibir enfrentando este nuevo año si estamos agarrados de la mano de Dios. Ahí estábamos en San Juan, ¿verdad? Que si permanecemos en el Señor y la palabra del Señor permanece en nosotros, entonces va a ser un año de fructificación y de mucha bendición. Hay una palabra que viene a mi mente y yo quiero que mediten en ella. Es una palabra que desde chiquito la oímos y nos cuesta entenderla, y es obediencia. ¿A cuánto les ha costado obedecer? A mí. Nos cuesta, es una cosa que es tremenda en el ser humano, nos cuesta obedecer. Ese fue el pecado de Adán y Eva. Pero sabe que el desobedecer, o sea, lo contrario a obedecer es desobedecer. El desobedecer trae complicaciones a nuestra vida. Eso me recuerda a aquel niño, que el niño no midió las consecuencias de la desobediencia, y de eso quiero hablar yo. Pero ese niño estaba molestando, y vino la mamá y le dijo: sentate ya, estate quieto. Y él se paraba, él brincaba: estate quieto, sentate. Y no podía estar quieto, estaban en un culto. Vino la mamá, lo agarró y lo sentó, y le dije: te dije que te sentaras, le dijo. Y lo sentó ahí, ¿verdad? Y se le queda viendo el niño y le dice a la mamá: pero por dentro sigo parado, le dijo. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Estamos oyendo del Señor que nos dice: hace esto. La palabra nos dice: permanece en mí, como ya el pastor nos lo dijo. Y nosotros estamos diciendo: no, lo mío lo quiero hacer yo. Y por dentro seguimos parados, por dentro seguimos desobedeciendo. Pero ¿sabe usted que la misma palabra obediencia viene de una raíz compuesta? Upacoe, que upa significa debajo y acuo, oír. Eso significa escuchar atentamente. Para obedecer debemos de prestar atención. Oír dice que es una sumisión condescendiente. Es un acuerdo, es la acción. Obedecer es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda. En el caso de los papás, que mandan a los hijos. En el caso de los hijos de Dios, pues de parte de Dios, hermano. Es la tendencia a cumplir las órdenes de lo que se nos ordena. Eso es obedecer. Pero no meditamos en las consecuencias de no obedecer. Por eso, ¿cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Hay un personaje bíblico que enfrentó estas consecuencias y que nos puede servir de ejemplo para no hacer lo que él hizo. Examinemos uno de sus episodios, y me refiero a Saúl. Y vayámonos al primer libro de Samuel, aquí en nuestras Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Del versículo 3 al 10 dice que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Samuel, le recuerdo, era el profeta de Dios. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y los adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Sigue diciendo la palabra. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho,
cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Esa es la historia de este hombre que experimentó las consecuencias de la desobediencia y que yo quiero traer a su memoria y en este momento para recibir esa palabra de Dios para nuestras vidas. No desobedezcamos. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la desobediencia son duras. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias? Y las vimos aquí en el capítulo 28 del primer libro de Samuel. La primera está ahí en el versículo 5. Se lo leo nuevamente. Dice: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y hasta ahí vamos a llegar. Luego vamos a seguir leyendo. ¿Qué estamos hablando, hermanos? Que en el tiempo que ya había muerto Samuel, el profeta de Dios, por medio del cual Saúl pues se identificaba y oía la palabra de Dios cuando obedecía. Le recuerdo que Saúl desobedeció a Dios cuando Dios le dijo a través de Samuel que fuera, que enfrentara a los filisteos, que esperara hasta que él llegara y él ofreciera sacrificio para que Jehová le diera la victoria. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Dice que cuando vio que los hombres se iban y tenían miedo y los filisteos eran enormes en cantidad, dice que se afligió y se desesperó. Y esperó a Samuel hasta el último día. Cuando vio que no llegó, oiga, esperó hasta el último día. Y cuando no llegó, él pidió hacer el sacrificio y ahí es donde desobedeció a Dios. Pero qué difícil, mis amados hermanos. Usted lo puede leer ahí en el primer libro de Samuel, hermanos, más adelantito vamos a hacer referencia a eso, pero usted puede ver ahí cómo a veces la impaciencia, ¿se acuerda que hablamos un día de una mala consejera? La impaciencia es una mala consejera porque eso hizo a Saúl perder el reino. Él que termina de ofrecer sacrificio y Samuel que llega y le dijo: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Entonces las consecuencias fueron que Dios le quitó el reino y le dice: mira, hubiera reinado para siempre tú y tu descendencia, pero ahora Jehová se va a buscar otro mejor que tú, le dijo. Qué difícil, ¿verdad? Pero ahora viene Saúl, eso no era todo. Ahora viene Saúl y comienza a enfrentar las consecuencias de haber desobedecido a Dios. Y la primera ahí en el versículo 5 dice que cuando vio Saúl nuevamente que los filisteos se pusieron alrededor, dice la palabra, que tuvo miedo. ¿Sabe que cuando el miedo viene a nuestras vidas muchas veces es a causa de la desobediencia? Yo le voy a animar a que se examine usted. Esto no es para regalar el mensaje. Está bien que comparta para que otra gente, escuche la palabra y Dios lo ministre. Pero es para usted, es para mí, que me dice Dios. Cuando viene el miedo, dice que el miedo se apodera de la persona como consecuencia de la desobediencia. ¿Qué es el miedo? Es aquella sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, ya sea real o sea imaginario. El miedo también es un sentimiento de desconfianza en la persona que le impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que está deseando. ¿Cuánta gente tiene miedo de morirse? ¿Cuánta gente tiene miedo de salir a la calle? ¿Cuánta gente tiene miedo incluso de regresar a la iglesia cuando hay medidas de seguridad? Pero no tienen miedo de ir a la calle, no tienen miedo de salir sin protección. ¿Pero por qué las cosas del Señor le dan miedo? Mire, como Iglesia Cristiana José hemos guardado los protocolos de seguridad y vamos por fases. Ya este nuevo año, ya hoy en enero, hermanos, vamos a examinar otra vez con el comité de protocolo y ver qué fases vamos a ir avanzando según el comportamiento de esta epidemia, de esta pandemia, porque hay lugares que desde diciembre se cerraron, incluso Panamá estábamos oyendo ahí en los últimos días del año que cerró también Panamá, volvió al confinamiento y no sé si el 14 de este mes van a volver a abrir. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hay desobediencia, el miedo se apodera de la persona y el miedo altera el ánimo, da angustia.
El miedo, mis amados hermanos, viene a alterarnos totalmente. Saúl, hermanos, se apoderó el miedo de él. ¿Por qué? Porque le había fallado a Dios. Fíjese que al principio Saúl, cuando empezó su reinado, si usted lee el primer libro de Samuel en el capítulo 11, usted va a ver que él era un hombre humilde, un hombre sensato, obediente, y cuando los filisteos vinieron, empezaba el reinado, él salió a luchar, se encomendó a Dios y Dios le dio la victoria. Pero ¿por qué no se mantuvo en obediencia? Después que Saúl cometió el error, después que Saúl retomó el privilegio que le correspondía al profeta de Dios, después que Saúl le falló a Dios, entonces vino el miedo. Ahora estaba atemorizado. O sea, todo lo que sonaba temor, estaba asustado, estaba paniqueado, dicen los hipotes, ¿verdad? Había pánico en él. Había desasosiego, estaba turbado. ¿Sabe que hay muchas personas que también a esta hora están turbadas y están con miedo? ¿Qué es la turbación? La turbación es una agitación mental, hermanos, que nace del temor o del susto que pueda haber, como cuando los discípulos vieron que Jesús venía en la noche y no lo conocieron y dijeron, ¡un fantasma! Entonces viene, hermanos, esa turbación a nuestras vidas, y esa turbación trastorna aún nuestro espíritu y quita la paz. Pero ¿por qué viene el miedo? Y ese trastornar, esa turbación, por desobediencia, es consecuencia de una desobediencia. Hay otra consecuencia también de la desobediencia, y está en el versículo 6 del primer libro de Samuel 28:6 que leímos. Y consultó, dice Saúl, a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Una consecuencia difícil para mí, hermanos, es una consecuencia muy dura, que yo le tengo mucho temor a eso y procuro no caer en eso. Es que Dios no me responda. No hay cosa más dura y difícil en la vida de un cristiano que Dios guarde silencio cuando él ora. Porque no hay cosa más linda que orar y sentir que Dios está ahí. La respuesta a veces no la envía en el ratito, pero hermanos, saber que Dios le ha escuchado, sentir la presencia de Dios. ¿Por qué Jehová no le respondía a Saúl? Por su necedad. ¿Quiere que se lo compruebe? Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 33 nos da la respuesta. ¿Por qué Jehová a veces no te responde? Dice el Señor en Proverbios 1, 24, por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿A cuántos Dios nos ha estado llamando y nos hacemos el de los oídos sordos? Extendí mi mano, dice el Señor, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También, dice el Señor, yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, dice el Señor, me llamarán y no responderé. ¿Cómo nos conoce el Señor? Que sabe que le llamamos solo por necesidad. Me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana, dice el Señor, y no me hallarán. Sigue diciendo, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué que el Señor no nos escucha? ¿Por qué que el Señor no responde a veces? Tal vez no es que no escuche, porque Él no es sordo. ¿Pero por qué no nos responde? Porque nuestra necedad lo apartó. Por cuanto extendí mi mano, dice, nadie atendió. Les hablé y no me quisieron oír, y a la reprensión, cuando les quise reprender, no quisieron escuchar mi reprensión, dice el Señor. Entonces también yo me voy a reír en vuestra calamidad, dice. No hay cosa más dura y difícil, como les digo, en lo personal, a mí me preocupa que el Señor no me responda. Por eso yo procuro portarme bien. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae como consecuencia que Dios no responde. ¿Por qué Jehová no le respondió?
por la necedad. ¿Por qué? Porque también miren lo que dice Isaías capítulo 59, ahí en el versículo 2, y se explica solito este versículo. Pero vuestras iniquidades, dice el Señor, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios hablando a través del profeta Isaías. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué Dios no nos escucha? Porque el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Tú y yo podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Usted y yo no podemos esconder de los ojos de las personas, pero los ojos de Jehová están en todo lugar. Dios no necesita que nadie le ande chambreando. Dios lo conoce todo. Tanto conoce lo que está a la luz del día como que está en la oscuridad. Como dice el salmista, si me escondiera en lo profundo del abismo, ahí estás tú. Y si en lo más alto hiciera mi estrado, ahí estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, hermano, nuestros pecados nos alcanzan y por eso Dios no nos escucha. Y esa es causa de desobedecer. No desobedezcamos a Dios. Y si tú te estás identificando, entiende las consecuencias de la desobediencia, es lo que nos tienen aquí. ¿Sabe que Saúl intentó por todos los medios conocidos consultar a Jehová? Job dice que hay varios medios conocidos, ahí lo lee usted, capítulo 33, versículo 14 al 15. Dice que de muchas maneras habla Dios a los hombres. Y dice que habla a través de sueños. ¿Sabe que Saúl intentó soñar? Y Dios no le respondía. ¿Y por qué que Saúl quería hablar con Dios? Porque tenía los enemigos alrededor, a los filisteos. Y ya no había palabra de Dios que le animara, que le dijera, esperate, seguí, hacé, no hagas, o anda por aquí. Entonces él estaba asustado y él quería que Dios le hablara por sueños y no habían sueños de parte de Dios. Quería que le hablara por Urín y Tumín, que eran las piedras que el sumo sacerdote tenía en el pectoral, y dice que las sacaba y se iluminaba una para ser positiva u otra para ser negativa. Y no había sumo sacerdote. Acuérdese que Samuel ya había muerto. Dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Saúl no entendió el valor de tener palabra de Dios a la par de él hasta que la perdió. ¿Sabe que hay mucha gente que menosprecia esta palabra que pasamos aquí? ¿Sabe que prefiere ver TikTok, prefiere ver chistes, prefiere ver memes, pero no la palabra de Dios? Ah, llámame los mismos pastores. ¿Y qué vamos a hacer si somos los pastores de la congregación? Pero Dios puede hablarle. ¿Con qué le habló? Por un burro a Balaán, porque no le va a hablar Dios por sus pastores, por los evangelistas, por la palabra, por la alabanza. ¿O quieres que te hable por un burro, por el chucho quizás? Hermano, aprendamos a oír la palabra de Dios y a obedecerla. Tampoco había profeta, porque no se lee después de Samuel qué profeta siguió en el tiempo de Saúl. No había como consultar y Saúl intentó por medios conocidos. ¿Por qué? Porque los cielos, como dice la palabra de Dios, se le hicieron como de bronce a consecuencia de la desobediencia. ¿Quiere leerlo eso? Váyase conmigo a Deuteronomio, ahí en el capítulo 28, en el versículo 23 dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. ¿Pero por qué, mis amados hermanos? Por la desobediencia. Si usted lee Deuteronomio, son las bendiciones del obedecer, pero también las maldiciones por desobedecer. Entonces, una consecuencia cruda por desobedecer es que los cielos se hagan de bronce. ¿Qué implica que los cielos se hagan de bronce? Que usted ora y nadie lo escucha. Que usted ora y siente que Dios no le responde. Entonces, esa es una consecuencia de la desobediencia. Otra consecuencia de la desobediencia es recurrir a los hombres y a los métodos. Y Saúl cayó en esto. ¿Sabe que muchos de nosotros cometemos ese error?
En vez de ir y buscar al Señor para que Él nos dé la respuesta a la necesidad, en vez de buscar el consejo divino, en vez de buscar la palabra de Dios, en vez de arrodillarnos y pedirle a Dios, vamos a ver qué dice el compadre, la comadre, la cherada, que por aquí oí, que esto funciona, que los astros están de nuestra parte, que mucho amor y un montón de cosas. Son los métodos de los hombres. Saúl cayó tan bajo que cayó en estos métodos. Buscó a una adivina. Cuando al inicio leímos que él había dado un mandamiento cuando estaba gobernando, que fuesen eliminados todos los adivinos. Todos los adivinos, y que fuesen echados, y que todos aquellos agoreros fuesen quitados, porque estaba obedeciendo a un mandato que Jehová había dado. Eso era tremendo para él. Dice de que Samuel le había advertido a Saúl que hiciera esto, que dejara, pero ahora viene y busca una adivina. Qué triste que regresemos, como la Biblia lo dice, y perdón la expresión, pero la Biblia lo dice, como el perro vuelve a su vómito. Aquello que juzgamos es aquello en lo que caímos. Aquello que la Biblia nos dijo que no era correcto es lo que vamos. ¿Por qué? Porque consecuencia de la desobediencia es recurrir a los métodos humanos. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Trató de invocar a los muertos. La Biblia habla que los muertos está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después viene el juicio. La nigromancia, o sea, el consultar a los muertos. No es eso. Si lo habláramos nosotros, no quiero mencionar estrategias ni cosas, porque hasta hablarlas no vale la pena que ocupemos un programa que es del Señor para hablar de esas cosas. Pero trató de invocar a los muertos, y lo peor que dijo, no hombre, que a mí solo Samuel me entendía. Samuel ya había muerto y quiso que se lo trajeran para ver qué le decía Samuel. Ese es un pasaje bien oscuro de la Biblia, pero tiene su explicación, ¿verdad? El objetivo ahorita es hablar de las consecuencias de la desobediencia. Saúl no aprovechó a Samuel en vida y ahora quiere invocar el espíritu de Samuel. Si Samuel ya estaba tranquilo, miren, los que morimos en Cristo vamos a un lugar a descansar. No necesitamos ni velas, ni cultos, ni oraciones, ni nada de eso. Los que necesitan son los que quedan en vida. Yo le aseguro que si alguno, por lo que la Biblia dice, que si alguno de los que ya partieron, y yo lamento mucho que usted haya perdido un ser querido. Nosotros hemos sentido personas que hemos perdido en estos días, pero si alguno partió y estaba bien preparado con el Señor, yo le digo, no quiere ni siquiera recordar lo que es el sufrimiento en la tierra, porque está descansando en el Señor. Pero Saúl cayó en ese error. A ver qué me dice Samuel, si ya Samuel había muerto. Él quebrantó su propia palabra. Él quebrantó su propia palabra porque la mujer, cuando le mandó a buscar a Saúl que le consiguieran una divina, dice que le dijeron, hay una que vive allá en la ciudad de Endor, y fueron allá donde la divina de Endor, y cuando llegaron les dijo, no hombre, le dijo que no saben lo que ha dicho Saúl, le dijo que nos va a matar si nosotros venimos, entonces ustedes quieren poner tropiezo a mi vida para que yo muera. Y sabe que Saúl, como él se había disfrazado, porque yo no puedo detallarme a todas las consecuencias de la desobediencia, pero sabe que la gente que desobedece trata de fingir ser otra. Se cambian. Yo he conocido gente que antes se conocían por el primer nombre, hoy buscan el segundo nombre y el segundo apellido porque están acabados de pecado. Sabe que la gente no quiere que los conozcan, hacen bueno, hasta en el Facebook ponen nombres raros, extraños, para que nadie los conozca. ¿Por qué? Porque el pecado los ha alcanzado hasta allí. Y sabe que Saúl quebrantó su palabra y le dice a la mujer, te juro por Jehová que ningún mal te vendrá si tú me haces el trabajito de adivinación. Qué tremendo, qué terrible, hermanos. Quebrantó su propia palabra. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Nosotros debemos de entender que las consecuencias de la desobediencia es que el miedo se apodera de nosotros. Es que los cielos se hacen de bronce y Jehová no nos responde, y es cuando comenzamos a dar patadas de ahogado y buscamos los métodos humanos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra
va a cosechar. En este capítulo, hermanos, que hemos leído, si usted sigue leyendo, el versículo 15 al 20, dice que Dios permite aclararle a Saúl el por qué está Jehová distanciado por él. Yo le dejo de tarea que usted lo lea ahí en su casita, todo el capítulo, y le dice el Señor, versículo 18, por ejemplo, dice: como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, dejarlo solo. ¿Qué fue lo que había hecho? Cuando le dijo el Señor también: ve y mata a Amalec y a todos. No, apartó lo más gordo, hizo pactos con el rey y lo escondió. Y cuando llegó Samuel le dijo: ¿hiciste como Jehová te mandó? Sí, 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 sí. Y empezaron las ovejas a balar, las vacas a mugir. Y le dice: ¿y qué es ese balido de ovejas que oigo detrás de ti? Le dice. Y en vez de decir: sí, yo fallé, como muchos, que en vez de reconocer el error, buscamos a quien culpar. ¿Sabe qué dijo Saúl? El pueblo me obligó. ¿Que no era el rey? Pues aquí están las consecuencias de la desobediencia. ¿Cuál sería la paga de él por haber desobedecido? El versículo 19 dice que Jehová entregaría a Israel en las manos de los filisteos. Y al día siguiente moriría Saúl y sus hijos. Lea todo el capítulo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor le aclaró algo a Saúl antes de que muriera Samuel. Vayámonos al primer libro de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, y dejo este texto con usted. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Que se le grabe esto, hermano, hermana, amigo, por favor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no tanto quiere las cosas que podamos prometer y después no cumplimos. Dios no quiere tanto que nosotros demos cosas sin sentimiento, porque el corazón contrito y humillado es lo que Dios dice que no puede resistir. Sé humilde, sé sincero con el Señor. Si quieres que este año 2021 te vaya bien, recuerda, ayer dijo la palabra del Señor: permanezcamos en el Señor. Y ahora el Señor te dice: obedece, porque el desobedecer te va a traer consecuencias trágicas, miedo, cielos de bronce, y vas a estar recurriendo a los métodos humanos. Que el Señor nos ayude a esta hora. Padre, perdónanos, porque muchas veces nosotros, oh Dios, nos equivocamos creyendo que tenemos la razón. Ayúdanos a ser sinceros con nosotros mismos y contigo, y reconocer si te hemos fallado. Oro por mis hermanos ahí donde se encuentran. Oro por mi vida también. Que nos ayudes, oh Dios, que si te hemos fallado, que lo reconozcamos, nos arrepintamos y pidamos perdón. Oro, Señor, para que este año 2021 que ya inició sea un año de bendición, y para que sea de bendición que nosotros seamos obedientes a ti. No como el niño que se sentó y dijo: por dentro estoy parado, sino que lo hagamos con disposición de corazón y veamos las promesas tuyas cumplidas en nuestra vida. Oramos por los amigos y por aquellos que se apartaron de ti, para que se acerquen nuevamente a tus caminos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, examinemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová, como dice Lamentaciones 3. Y a ti, amigo, ya no dudes más. Comienza un año de bendición. Si el 2020 fue difícil para ti, que el 2021 sea un año de bendición. Entrégale tu corazón a Cristo. Te dejo entonces esta oración para que tú la repitas, y la invitación a que nos vuelvan a sintonizar. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir.
abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.